Lecciones de la lectura 4. Atención. Puse a pensar la labor que teníamos que tener al ser docentes para mantener la atención de nuestros estudiantes. En muchas partes decía que si es que los estudiantes veían un significado en lo que estaban realizando, entonces iban a hacer su tarea de una forma mucho más efectiva y con un sentido, ¿no? Entonces yo recordaba que en la escuela normalmente me llamaba más la atención hacer los trabajos que yo sabía que iban a hacer para algo, ¿no? Por ejemplo, si teníamos una feria y yo después iba a explicar, por ejemplo, esto a los papás y era para que ellos aprendan con nuestros trabajos, entonces eso me hacía realizarlos con más ganas. Aparte, recuerdo que nombraban los trastornos de déficit de atención y yo recuerdo que cuando fui al neurólogo hace años me dijeron que tenía trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Y en el salón me costaba muchísimo prestar atención. Hasta ahora me cuesta mucho porque cualquier cosa me distrae, la verdad. Me cuesta mucho centrarme bastante rato en solo una cosa. Y es más fácil para mí mirar otras cosas si es que estoy aburrida. Por ejemplo, si el profesor está hablando pero yo me aburro mucho, me pongo a dibujar. Y así he hecho eso desde que estoy en el colegio. Porque me cuesta mucho centrarme tanto. No quiere decir que no esté escuchando porque a veces escucho, pero es distinto. Entonces me acuerdo de cuando estaba en el colegio, cuando yo terminaba de hacer un examen o me aburría mucho, mucho, los profesores me dejaban salir del salón a respirar, entre comillas, y salía a dar una vuelta o en sí a distraerme un rato porque después cuando llegaba al salón me podía concentrar más porque me era difícil estar así quieta todo el tiempo. O a veces terminaba muy rápido mi trabajo en matemática y me aburría tanto, tanto que mi mamá me compraba otros libros de matemática para ir haciendo en los tiempos que yo no tenía nada que hacer. Entonces siempre tenía que estar centrada en algo. Y de la misma manera recuerdo que cuando estaba apoyando en un colegio en Ecuador, los niños que a veces se aburrían tenían una salida directa hacia una zona de juegos que solo era para ellos, para los niños de inicial sobre todo. Y ahí había un niño hiperactivo que siempre salía a jugar, pero después regresaba al salón y se sentaba más tranquilo. Entonces yo descubrí que una forma para que los niños que tienen trastorno de déficit de atención e hiperactividad estuvieran más tranquilos era que pudieran descargar su energía. Entonces había muchos métodos para eso, no solo hacer que salgan del salón a jugar, sino que en el mismo salón haya dinámicas que les permitan botar toda la energía. Por ejemplo, hay ciertas canciones que les permiten estirarse o hasta a veces gritar un rato y luego focalizar ya en el tema. Y normalmente las cosas que son más experimentales son más divertidas para los niños y es más fácil que presten atención en esas cosas. Normalmente es mejor realizar las cosas que le interesan más a los niños, no perdiendo el tema ni lo que queremos explicar, pero la metodología o la estrategia que utilicemos tiene que ser de acuerdo a ellos. Aprendan para qué les va a servir los conocimientos que están adquiriendo en la escuela. Por ejemplo, si aprenden la suma por aprender y no saben que esto les puede servir en su vida diaria cuando van a comprar o otras cosas, entonces van a pensar que no va a servir de nada y no van a tener esa motivación intrínseca por aprender. En cambio, si les explicamos cuál es la función de lo que aprenden o si les enseñamos cosas que estén cercanas a su realidad o con ejemplos de su realidad, entonces va a ser mucho más sencillo que ellos presten atención y una atención que no se desvíe y no se distraiga por cualquier cosa, sino que sea una atención permanente y, como decía en la lectura, con mayor intensidad. Además, es importante enseñarles que no es tan bueno como se pensaba antes hacer muchas cosas al mismo tiempo. Es más efectivo centrarse en una sola tarea y realizarla de la mejor manera y luego ir hacia otra, porque si no se puede causar confusión. Es importante también ayudar a los estudiantes cuando se desvían y no entienden bien el tema, porque si no lo entienden y continúan toda la clase escuchando sin entender, entonces eso va a causar más distracciones y es posible que también distraiga a otros compañeros. En cambio, no nos podemos estar focalizando en todos, porque es difícil, para un maestro que está pendiente de lo que va a enseñar y de sus estudiantes. Pero es importante decirles que pueden preguntar durante la clase para que no, no es que al final de que el maestro exponga todo el tema, por decirlo así, estén las preguntas, sino que en medio, para que así todos continúen y no tengan miedo a preguntar y el tema sea fluido y sea entendible para todos los estudiantes. Como decía en la lectura, no es solo hacer preguntas antes como para conocimientos previos, sino después como para ver su comprensión, sino en medio, para resolver las dudas en el camino. Todo esto es muy importante saber acerca de la atención para nuestras clases.